biología es aplicada, o es metodológica. Ya hemos conversado con el primer grupo y el segundo grupo simplemente decirle que la metodología va a ser la misma, con las evaluaciones continuas, evaluaciones continuas permanentes. El estudio teórico práctico ya saben ustedes que practicar y digan lo que tienen que hacer, aunque ya saben, es lo mismo del semestre pasado. Esta parte que vamos a hacer ahora es la primera, una parte de la etiología de la región del cuello y la cabeza, que es el área donde ustedes van a trabajar, por eso es que es importante. Ahora es más sencillo el curso, pero obviamente los conocimientos que siempre les he dicho, hay conocimientos indispensables, conocimientos necesarios y conocimientos complementarios. En biología general es necesario y complementario. Más es complementario porque les da una formación médica, una formación integral. En cambio, esto ya es una formación más especializada, más específica, porque ustedes que ahora no lo comprenden y le dan importancia, van a ver cuando entran a la clínica lo importante que es esta asignatura de biología e histología, porque esto les va a poder ayudar a entender por qué se forman las malformaciones que observamos en esta región del cráneo y del cuello. Y también tiene mucho que ver con otras especialidades, porque para que ustedes hagan ortodoncia tienen que saber crecimiento y desarrollo de los maxilares, del esqueleto craneofacial. Para que ustedes hagan periodoncia y implantología tienen que saber las características del hueso. Para que hagan prótesis o lo que fija o removible, tienen que saber también del hueso y de los dientes. ¿No? Porque ustedes, si hacen una prótesis fija, ustedes van a tomar como pilar a una pieza dentaria. Si es una prótesis parcial, van a coger una pieza que va a servir de apoyo. Entonces ese diente tiene que tener una implantación adecuada, porque si el diente está así y ustedes van a apoyar aquí, obviamente van a inclinar más a la pieza dentaria, al final la van a perder, se va a empezar a movilizar. Si van a hacer una prótesis total, tienen que ver lo que es el reborde alveolar. Es importante, como les digo, ahora no le dará la importancia, pero luego, cuando entren a sus clínicas, ustedes van a tener la necesidad de volver a leer y es doble trabajo. Así que aquí lo importante es saber entender. Si entiende, aprende. No memoria, porque la memoria es muy frágil. Ahora ya me la aprendí de memoria, puedo sacar 20 en mi examen, pero ¿he aprendido o no he aprendido? ¿No? Entonces ya ustedes conocen mi metodología, ¿no? Entonces ya nos conocemos y lo único que les pido es estudiar una lectura permanente. Por eso el objetivo de las evaluaciones permanentes es crear el hábito de estudio permanente. ¿Qué le parece, hija de Simón? Porque hay mucha distracción por acá, por ahí. Entonces, es eso, que lo que es eso, que lean permanentemente. Es la única forma de aprender en realidad, ¿no? No es regalarlo. Y aparte facilitarlos, porque ustedes saben que la ponderación o el valor que tienen estos pasitos cortos, que de repente ahora no van a hacer tanto como les he tomado. Estos son conocimientos indispensables. Va también a depender de mi tiempo, esa es la verdad. Si tengo mucho tiempo puedo elaborar, pero si no tengo mucho tiempo, rapidito, lo más fácil. Entonces, tiene la misma ponderación que un examen, con la diferencia que para un paso ustedes solamente van a leer un tema, nada más. Para el examen ya son muchos temas. Entonces, por favor, a estudiar. Es lo único que tienen que hacer, creo yo, la gran mayoría. Salvo que sean casados, padres solteros, o que tengan dos familias, no lo sé, ahí sí. Pero si su único trabajo es estudiar, no tiene por qué salir mal. Desde un comienzo, por favor, preocúpense, organícense, no solamente para esta asignatura, sino para todas las asignaturas, para que luego no estemos al final con ese temor que si apruebo o no apruebo, y el profesor también que si ahorita le meto un punto, sí, mejor aquí medio punto lo que le falta. Ahora no voy a regalar ni una décima de punto, su nota real la van a tener.
Ya no voy a redondear. Ahí por favor les voy a dejar para que ustedes puedan estudiar. ¿Estamos? El examen al final lo voy a preparar. Estén con otro profesor o qué sé yo, el examen lo preparo. Así que por favor, a esto ya pueden. ¿Sí? Muy bien, vamos a empezar entonces con la embriogénesis o la embriología de esta región craneoencefálica. Primero nos tenemos que ubicar para poder entender. El ciclo pasado, muchas cosas dejamos de ver porque, y les dije, lo vamos a ver el próximo semestre, ¿no? Como es, por ejemplo, pero ahorita voy a preguntar, para poder estudiar la embriología de esta región, tenemos que remontarnos a semanas iniciales del desarrollo intrauterino. Tenemos que ubicarnos primero. ¿A qué semana creen ustedes que nos tenemos que remontar para poderlo entender? Porque sabemos que todo nuestro cuerpo, todo, incluyendo esta zona, tiene un desarrollo, una época casi simultánea. A ver, está ahí. Sexta semana. ¿Qué dice usted? A la quinta, están adivinando. Mal. ¿Ah? Muy bien. Semana 4. La cuarta semana. Recuerden que el periodo embrionario es la etapa crítica de formación del ser humano. Y la mayoría de las malformaciones morfológicas se dan en ese periodo embrionario. Y les dije, de este periodo embrionario que va de la cuarta a la octava, la más crítica es la cuarta, porque es donde la gran mayoría de los órganos empiezan a formarse. Digo la gran mayoría porque hay otros que se adelantaron. Entonces, si no se forma esa estructura que me va a formar o me va a generar algún órgano, puede haber ausencia de ese órgano. Entonces, 4 semanas, ¿verdad? Muy bien. Pero, recuerden que sistemas empezaron a formarse antes de la cuarta semana. Sabían que la teoría de la evolución por la doctora misma, ¿verdad? A no ser que digan la teoría, lo que yo sé que ustedes escogen a su profesor. Si ya sabían que era yo, ya saben que soy preguntona. Entonces lo único que tenían que hacer medio día, uy, la simpática de la otra misma me puede preguntar, lee, ¿no? Y ya vengo, ya con eso conocimiento previo. Usted diga, el día venido molesta. Entonces trata de recordar, ahorita se va a llegar. Hemos dicho, la gran mayoría se forma en la cuarta semana, pero hay otro que se le adelanta. ¿Quiénes son? Sistema nervioso central, muy bien. Muy bien, y el sistema cardiovascular. Inicia, ¿verdad? No hemos dicho que se formó completamente. Y hay algunos derivados de estas estructuras o de estos sistemas que han empezado su formación que dijimos, no, lo vamos a ver el próximo semestre, que tienen que ver con esta primera clase. ¿Recuerda usted, hija, que algo del aparato branquial o arcos branquiales? ¿O cuál es la característica para ustedes de un embrión de 4 semanas en esta región? Porque hemos visto, la cuarta semana se caracteriza porque presenta esto. ¿Alguien recuerda? Justamente esto, esas tumefacciones, estas protuberancias que presentaba en esta zona. Y esas protuberancias son los arcos branquiales o arcos faríneos. Entonces los arcos branquiales o arcos faríneos tienen su formación en la cuarta semana de vida intrauterina. Recuerden que en la tercera semana, ¿cómo estaba constituida el embrión? Por aquí, a ver, Diego, empezamos por usted. Todavía no estaba definida la boca, todavía no estaba definida. Pero ¿cómo está constituido el embrión de 3 semanas? ¿Qué tiene? Muy bien,
en las hojas blastodérmicas. Teníamos el ectodermo, teníamos el endodermo y entre ellas teníamos al mesodermo. Muy bien. Pero recuerden, en la segunda semana, el ectodermo y el endodermo, en ese entonces se le llamaba epiblasto, ¿no es cierto? E hipoblasto. Se unían y delimitaban los extremos del sistema digestivo. Esto era la membrana procordal que me indicaba qué cosa. ¿Por allá? A ver. Usted. ¿Qué me indica la membrana procordal? La posición de la boca. Muy bien, la ubicación de la futura boca. Y la membrana o placa cloacal me indicaba la ubicación del futuro ano. Los límites, la entrada y salida del sistema digestivo quedan determinadas en la segunda semana. En la tercera semana aparece el mesodermo intraembrional. A partir de estas hojas mesodérmicas, ¿qué es lo que se formaba? Los tejidos fundamentales. ¿Y cuáles son esos tejidos fundamentales? Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Muy bien. Estos cuatro tejidos fundamentales se unían, se organizaban, interactuaban, como lo quieran llamar, para formar qué cosas. La IA se va a demorar, mejor se los digo. Los órganos. Y la agrupación de órganos con una misma función o que potencian una función me van a formar los sistemas. Yo les hice un dibujo, toda una secuencia. Muy bien. Que acá tengo sistema digestivo, sistema urinario, acá no, sí. Esto corresponde al sistema estomacal. ¿Tenemos órganos? Sí. La lengua es un órgano. El diente es un órgano. Entonces también tenemos, estos tejidos se han tenido que unir, agrupar, interactuar para formar estos órganos. ¿Se dan cuenta? En esta tercera, ahora, vamos a hacer un corte así, a todo lo largo del embriocito, y es lo que estamos viendo. Esto es para que se puedan ubicar. No acostumbro ir de frente a un tema y está de dónde han salido las estructuras, ¿no? Este es un corte a nivel del mesodermo intraembrional, ¿no? A nivel del mesodermo. Y aquí tenemos la futura boca. Está vacío, ¿por qué? Porque esto corresponde a la lámina procordal donde no hay mesodermo. Por eso hay un vacío y aquí también la membrana cloacal. Esto me interesa. El mesodermo que rodea a la futura boca es un mesodermo que no se ha formado por migración o desprendimiento, recuerdan del epiblasto hacia el espacio. No. Estas se forman, este mesodermo se forma a partir de las células de la cresta neural. Si recordamos, lo primero que en el sistema nervioso, lo primero que se forma es un tubo neural, ¿no? Aquí tengo el surco neural primero. Y en este ángulo del tejido nervioso, porque ya este es un ectodermo nervioso y el ectodermo superficial, se diferencian aquí unas células denominadas células de la cresta neural. La cresta neural es una célula de origen nervioso. Entonces, este mesodermo que tenemos aquí, que rodea la futura boca, se origina a partir de estas células de la cresta neural. Por eso es que al mesodermo de esta zona lo conocemos como un ectomesentrio.
ectomesénquima que indica pues que tiene otro origen, ¿no? Pero su composición es igualita que el resto del mesodermo, por células mesenquimáticas, que son células indiferenciadas que dan origen a diferentes tipos celulares y que cuando persiste en el nuevo ser, después del nacimiento, se conocen como células madres, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Ectomesénquica. Y recuerden, ahí sabíamos nosotros que este mesodermo lateral se delaminaba, se separaba para formar ¿qué cosa? Las cavidades corporales. Y la boca es una cavidad corporal. ¿Estamos? Y las cavidades corporales, hay un tejido que la reviste y también la superficie externa es un tejido que la reviste. ¿Cuál es ese tejido? ¿Qué tejido reviste las superficies externas e internas de nuestro tejido? El tejido epitelial. Muy bien. El tejido epitelial. El tejido epitelial es el único que se puede originar de las tres hojas plasmodérmicas, del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. ¿Ya? Muy bien. Aquí pueden ver para recordar el tubo neural y en este ángulo es donde aparecerían las células de la cresta neural. Ya lo dijeron ustedes, el otro sistema que empieza a formarse en la tercera semana es el sistema cardiovascular. En esta tercera semana, recuerden, nuestro corazón está constituido por dos tubos cardíacos, ¿no? En la cuarta semana se unían y teníamos un solo tubo cardíaco. Recuerden, con diferentes zonas. Teníamos el saco aórtico, que no lo vimos, y dijimos lo vamos a ver en el próximo semestre. Vimos sí el tronco arterioso, que me iba a dar a la aorta y el arco renal, el ventrículo, la aurícula y el seno venoso. Y hemos visto cómo el corazón, el tubo cardíaco rota para ubicar a la aurícula en la parte cefálica. Eso es para recordar, ¿no? Entonces, de ese saco aórtico es que emergían estos vasos, ¿no? Pequeños vasos que se iban a dirigir hacia la región del cuello y del cráneo, de la cara, que eran los arcos aórticos. La faringe, la boca es una cavidad. Ahorita vamos a hablar, pero vamos a ver aquí. Entonces, miren, por algo estamos mencionando a las células de la cresta neural y a los arcos aórticos. Aquí, para recordar, embrión de 3 semanas, endodermo en amarillo, ectodermo y el tubo neural. La lámina procordal, la lámina cloacal. El tubo neural crece muy rápidamente, pero como está fijo a ambos extremos, obviamente no puede crecer en forma, en este caso, horizontal, a lo largo. Y se empieza a curvar, ¿no? A curvar cefálicamente y caudalmente, pero no nos interesa lo caudal. Y al curvarse, siempre les he dicho que yo no estoy de acuerdo con este nombre, membrana bucofaringe, miren cómo se va curvando y esta gran cavidad se iba ubicando ventralmente. Se estaba empezando a formar el intestino primitivo, ¿verdad? Se ha curvado más y ahora esta membrana procordal que estaba en el límite queda dentro de una depresión y esta depresión es el estomodeo o boca primitiva. Otro concepto importante, la boca entonces empieza a formarse a la 4ª semana. Quien me da la ubicación de dónde va a estar la boca es la membrana procordal en la 2ª semana. ¿Estamos? Y aquí podemos apreciar también cómo el corazón que se estaba formando por delante de la futura boca ahora va a ir ubicándose en su posición definitiva, que es en la parte ventral o inferior, ¿no? Miren. Entonces, aquí ya tenemos formado el intestino primitivo.
Y si recordábamos, este intestino primitivo tenía zonas. El intestino faríngeo, que no lo tratamos, intestino anterior, intestino medio, intestino posterior y cloaca. Eso ya lo hemos visto. Lo que vamos a ver es qué sucede en esta parte anterior o superior, si es que está parado, del intestino faríngeo, ¿no? Entonces, como pueden ver, es una cavidad. Si yo quiero representarlo, tendría así. La luz de la faringe, tendríamos aquí, luz de faringe, ¿no? Y luego van a ir poniendo ustedes nombre. Esto viene a ser la pared de la faringe, tengo esto. Y tengo esto. Pongámosle nombre. Esto es la luz de la faringe, esto es la superficie del cuello de este bebé. ¿Qué viene a ser esto? Esta es la superficie del cuello del bebé. ¿Qué viene a ser esto? Capa muscular. ¿Sí? ¿Quién me dijo? Capa muscular. En la superficie tenemos capa muscular. El tejido epitelial. Entonces, esto es el ectodermo. ¿Esto qué vendría a ser? Mesodermo. ¿Y eso qué vendría a ser? Endodermo. ¿Cierto? Endodermo. Ahí tenemos a las tres hojas blastodérmicas que me van a originar diferentes estructuras. El ectodermo de acá me va a originar, como está en la superficie, un epitelio, un tejido epitelial. El mesodermo me podrá formar cartílago, hueso, músculo, etc. Y este endodermo, ¿qué me formará? Álvaro. Por aquí. ¿Qué me formará? Epitelio, pues hijos, recuerden que el tejido epitelial se ubica en la superficie externa e interna de nuestro cuerpo, o sea, revestiendo las cavidades corporales. Entonces aquí me va a formar epitelio, no puede estar músculo, pues no puede haber hueso o cartílago rodeando a una cavidad, ¿no? Muy bien. Como hemos hecho un corte así a nivel de la faringe, y aquí teníamos vasos sanguíneos llamados arcos aórticos, entonces tendremos aquí un arco aórtico, se me ocurre otro arco aórtico para poder explicar, ¿ya? Los arcos aórticos tienen que ver con la formación de los arcos branquiales. Muy bien, ¿por qué son importantes estos arcos branquiales? Porque tienen que ver, hijos, ya les vuelvo a repetir, con la morfogénesis. Bueno, aquí tenemos de la región del cuello y de la cara. Esto es un corte sagital, el intestino primitivo, esta es la región de la faringe. Miren al corazoncito con sus arcos aórticos dirigiéndose hacia la pared de la faringe, ¿no? Este es el intestino faringe, el intestino anterior, medio, posterior y cloaca. Y aquí estamos viendo bolsas faringes, miren, en las paredes del intestino faringe. Decía, ¿por qué son importantes? Porque a partir de aquí se van a formar muchas estructuras. Un embrión de 3 semanas, todavía no se cierra el tubo neural, porque este se cierra, recuerden, en la 4ª semana, al final de la 4ª. Y miren, aquí ya se está condensando, hay una condensación celular. Y esta prominencia, que lo vamos a ver en la próxima clase, que es importante, es porque el cerebro anterior, quiere decir el prosencéfalo, crece muy rápidamente y produce como un chinchón en lo que va a ser la figura cara del bebé, ¿no?
Este es el prosencéfalo, la eminencia del prosencéfalo. Y miren ustedes aquí la depresión, el inicio de la formación de la boca primitiva. Aquí ya se curvó completamente, miren, esto es lo que va a ser este proceso frontal, ¿no? Esta prominencia, y aquí tenemos los arcos branquiales, estas protuberancias. Imagínense acá como unas protuberancias, unos chinchones que tenemos separadas por esta depresión. Entonces, los arcos branquiales son protuberancias laterales a la faringe, separadas por depresión. ¿Cómo se forman estas protuberancias? Ahora sí, vean aquí, voy a avanzar. Miren, aquí todavía no ha proliferado esta la altura de la faringe, y por otro lado, imaginemos que tenemos las células de la cresta que están en la parte dorsal y van a migrar. Células de la cresta neural. Estas células, estamos diciendo, migran hacia la parte anterior para formar el mesénquimo, ¿no? De esta zona. Entonces están migrando. Y las células de la cresta neural que rodean o se encuentran adyacentes a los arcos aórticos empiezan a proliferar rápidamente. ¿Por qué? Porque los arcos aórticos actúan como centros tróficos. ¿Qué es un centro trófico? Una zona o una estructura que estimula o induce la proliferación. Este arco aórtico entonces actúa como un centro trófico y es por eso que estas células de la cresta proliferan muy rápidamente hacia la superficie externa, ¿no?, del cuello del bebé, como hacia la luz de la faringe. Así tengo el otro, va proliferando lo mismo acá. Al proliferar, chicos, obviamente van a desplazar tanto al ectodermo, que se está formando el epitelio de la piel, del cuello, así, y al endodermo hacia la luz de la faringe. Estos son los arcos branquiales. Están separadas por estas depresiones. ¿Pero por qué se separan? Porque aquí no hay un arco aórtico que haya estimulado la proliferación. Por eso es que aquí no prolifera, sino proliferan las células que rodean a los arcos aórticos. Esta depresión externa toma el nombre de hendidura branquial o hendidura faringea. Es igual. Y la depresión hacia la luz de la faringe, esto toma el nombre de bolsa faríngea. ¿Ya? Bolsa faríngea. Ahí está la estructura de los arcos branquiales. ¿Por qué son importantes? Decíamos, porque a partir de aquí, de estos arcos branquiales, se van a formar, ¿qué cosa? Se van a formar estructuras de sostén. ¿Cuáles son las estructuras de sostén? A ver, ¿cuáles son las estructuras de sostén de su cuerpo? El maxilar. En términos generales, ¿qué diría? Hueso, ¿no es cierto? ¿Qué otra estructura de sostén? Cartílago. Muy bien, Marcos, no lo vi, ¿no? Entonces significa que en estos arcos branquiales se formarán cartílago, huesos, pero no pues de mis piernas, ¿no? Sino de esta región. Se van a formar tejidos blandos, como músculos, los músculos de la cara, ¿no? Los músculos masticatorios. Se van a formar también glándulas, como la glándula paratiroides. ¿Por qué era importante la glándula paratiroides? ¿Se acuerdan, hijos? Porque es un regulador hormonal.
¿Por qué, hija? Es un regulador hormonal. ¿Regulador hormonal? Metabólico también. ¿De quién? Del calcio, ¿no es cierto? Regula la calcemia. Este es un dato muy importante, hijos, porque si viene un paciente y le dice, mire, doctor, doctora, mi hijito necesita ortodoncia, pero no sé si tendrá que ver, el médico dice que es hiperparatiroidea. ¿Le podrá hacer ortodoncia? ¿Cómo se olvida? Ah, sí. ¿Qué va a pasar? Que los dientes van a salir volando. Porque la paratormona, que es la glándula de la paratiroides, estimula la reabsorción ósea. Y como para mover los dientes ustedes tienen que hacer fuerza sobre el diente y este sobre el hueso, ¿qué va a pasar con el hueso? ¿Qué va a pasar con el hueso ante la presión? Fractura. Se fractura. Se Fractura. fractura. Un paciente hipertiroideo entonces estaría ya fracturado totalmente. ¿Qué va a pasar? Se reabsorbe, ¿no? Se reabsorbe. Entonces ustedes no podrían hacer ortodoncia mientras ese paciente no esté controlado de esta hormona paratiroidea. Entonces miren, se forma entonces la paratiroides de los arcos branquiales y participa en la formación, aporta una célula para la glándula tiroides. No se forma la glándula tiroides, sino que aporta, o no forma la glándula tiroides, sino aporta una célula para la glándula tiroides. Aporta las células parafoliculares o células T, que son las que van a secretar la calcitonina. La glándula tiroides secreta hormonas tiroideas, T3, T4, pero también secreta la calcitonina, que es otra hormona que regula la calcemia. Quiere decir que la paratormona y la calcitonina tienen que ver con la fisiología ósea. También se van a formar órganos linfoideos. ¿A qué le llamamos órganos linfoideos, chicos? ¿No me pueden explicar? Valeria, a ver, Valeria. El timo, pero ¿cuál es la función? ¿Por qué llamamos órganos linfoideos? Función inmunológica, la defensa inmunológica, ¿no? Y de aquí, de estos arcos branquiales, se va a formar la vida de la palatina y el timo. También tiene que ver con la formación de la ADN, porque a partir de los arcos branquiales se va a formar un ligamento, que es el ligamento estilo mandibular, que tiene que ver, es un ligamento de la ADN. Quiere decir que si se falla la formación de los arcos branquiales, puede alterar la función de la ADN. No su formación, porque no es que no se va a formar, no va a haber un ligamento, ¿cierto? También aporta con el epitelio lingual, el epitelio que le reviste a la lengua, que llamamos mucosa. Va a formar el oído externo y el oído medio, no el interno, por favor, no el interno, y también tiene que ver con la fonación, porque ahora vamos a ver que las cuerdas vocales, que son pliegues de la laringe, se apoyan, se insertan en cartílagos de estos arcos branquiales. Por lo tanto, si se altera la formación de los arcos branquiales, podríamos tener alteraciones en la fonación. Como pueden ver, las estructuras que encontramos en el cuello y en la cara se van a formar a partir de estos arcos branquiales. Por eso es importante. Muy bien, entonces ya sabemos qué son los arcos branquiales, cuáles son su importancia, ¿no? Y aquí lo tenemos los arcos branquiales y hemos dicho que inician su formación en la cuarta semana. Quien se forma primero, valga la redundancia, es el primer arco branquial. Deberíamos tener 6 arcos aórticos, 6 arcos branquiales, perdón,
porque tenemos 6 arcos aórticos, emergen, pero luego uno se une, otro desaparece. Al final, frecuentemente tenemos 4 arcos branquiales, aunque podemos tener un quinto arco branquial. Y este quinto arco branquial, cuando aparece, se le conoce como el sexto arco branquial, no existiendo el quinto. ¿Por qué? Porque el quinto arco aórtico y el sexto se fusionan. ¿Ya? Entonces, todos frecuentemente tenemos, es más común observar 4 arcos branquiales. El primero en formarse, entonces, es el primer arco branquial y el resto aparece durante la 4ª semana. Al término de la 4ª semana tendremos o 4 arcos branquiales o 5 arcos branquiales, ¿no? Como pueden ver, miren, separados por estas hendiduras branquiales, porque estamos viendo la parte externa del cuellito de este dedo. El primer arco branquial, hijos, se va a subdividir en un proceso maxilar y en un proceso mandibular. Entonces aquí podrían ustedes deducir a qué dará origen este primer arco branquial. A ver, ¿deduzcan? ¿Ah? A los maxilar y mandibular, ¿verdad? Recuerden, por favor, hijos, estos arcos branquiales se originan acá, en los lados laterales. Entonces acá tendríamos una gran cavidad. Por eso crecen hacia adelante para fusionarse en la parte anterior. Hacia adelante y hacia la línea media. Y miren ustedes acá, proceso maxilar, proceso mandibular. Observando, por eso es que les digo que la observación es muy importante. Miren, los dos procesos mandibulares están unidos en la parte anterior, lo que significa que toda la mandíbula se va a formar de mi proceso mandibular. En cambio, en el proceso maxilar no. Proceso maxilar, y en la parte media se está interponiendo otra estructura. Lo que significa que el proceso maxilar me va a formar solamente los lados laterales de mi maxilar. ¿Estamos? Miren, en amarillo, en el río, el segundo arco branquial, en amarillo el tercer arco branquial, y el 4, ustedes tienen ya la clase, miren, es profundo, está internamente, es de un color fucsia, lo que significa que en el cuello de un bebé, de un embrión de 4 semanas, tendríamos solamente 3 protuberantes. ¿Sí? Entonces, muy bien, ya sabemos qué son, cuántos son, y ahora vamos a ver qué estructura tienen. Bueno, aquí, lo que ya hemos hablado, observen el corazoncito y miren los arcos aórticos, ¿no? Emergiendo hacia el futuro cuello. Las células de la cresta neural se ubican en la parte dorsal y es por eso que tienen que migrar, miren, en toda la cara, la futura cara, y en esta zona del prótesis se formarán los arcos branquiales. Aquí integrando todo, nuestro corazón, observen, y los arcos aórticos, ¿no? Las células de la cresta neural que van a migrar alrededor, dicen, de los arcos aórticos. Si alguien quiere leer más, ahí van a ver ustedes ahí, ¿no? Romboencéfalos con números. Ya no podemos profundizar por falta de tiempo y que bueno, no, lo importante es lo que se les estoy dando, ¿ya? Miren, entonces estas células que rodean a los arcos aórticos son los que van a proliferar muy rápidamente para formar estos arcos branquiales. Pero, como a partir de estos arcos branquiales se van a formar estructuras que tienen que tener una inervación, entonces estos arcos branquiales deben tener otros componentes. Aquí tenemos, miren, a mi embrioncito, y tengo aquí los arcos branquiales, y vamos a hacer un corte así para poder ver a los arcos branquiales, ¿no? Cogemos entonces la parte anterior, miren, donde encuentro a los arcos, lo rotamos, y aquí tengo la luz de la faringe. Y efectivamente, miren aquí estas protuberancias
que corresponden a la parte interna de estos arcos branquiales. La depresión, que son estas, las bolsas faríngeas, y esto es la luz de la faringe. Si nosotros posicionamos a nuestro embrión en posición vertical, hablaremos de una cara anterior de la faringe, una cara posterior de la faringe y caras o paredes laterales. Pero como la posición del bebé en esta etapa es así, porque se ha curvado cefálicamente, ustedes lo van a ver como piso de faringe, paredes laterales y pared dorsal de la faringe. Estamos aumentando un pedacito. Esta es la superficie del cuellito del bebé. Esto es el piso o la cara anterior de la faringe. ¿Qué es esto? A ver. Muy bien, el ectodermo es superficie, porque va a formar la epidermis de este cuello. ¿Esto? ¿Qué es? Endodermo. ¿Qué es? Esto es ectodermo y esto también es ectodermo. Endodermo. ¿Y esto? ¿Qué es? Yo les estoy hablando, vocalizando bien. Usted me contesta, no entiendo. ¿Qué es esto? Mesodermo. ¿Y esto? Endodermo. Muy bien. Endodermo. Tenemos que actualizarnos, ¿ya? Porque me va a formar el epitelio de mi epidermis y este endodermo me va a formar la mucosa de la faringe. Porque el epitelio que reviste cavidades internas se le conoce como mucosa. A partir de aquí entonces se van a formar estructuras que deben ser inervadas, que deben ser sostenidas, que deben ser irrigadas, y es por eso que aquí vamos a completar la estructura de un arco branquial. Igualmente, aquí tenemos las tres hojas, las pseudodérmicas, miren, endodermo, ectodermo y eso es mesodermo. Estos arcos branquiales tienen un componente de sostén, que es el cartílago. Cada arco branquial tiene un cartílago que lo soporta, lo sostiene. Tiene un componente arterial que es un arco aórtico y tiene un componente nervioso que corresponde a un par craneal. Si mi primer arco branquial les he mencionado que se divide en proceso maxilar y mandibular y me va a formar el maxilar y la mandíbula, ¿qué par craneal creen ustedes que le corresponderá a este primer arco branquial que inerven a estas estructuras? Muy bien, el trigémino. Entonces, el par craneal del primer arco branquial es el trigémino. El del segundo arco branquial es el séptimo par. ¿Cuál es ese séptimo par? ¿Qué? El facial. El del tercer arco branquial es el noveno par. ¿Cuál es? Glosofaringeo, muy bien. Y del cuarto arco branquial es el décimo par. ¿Cuál es? El vago. Muy bien. Ahí tenemos los cuatro pares craneales que inervan a estos arcos branquiales. De tal manera que el derivado que se origine de estos arcos branquiales va a tener su inervación a cargo del par craneal que le corresponde. Muy bien, esta entonces es la estructura completa de un arco branquial. Ya sabemos qué son los arcos, cuándo se formaron, dónde se formaron, tienen entonces su formación, cuál es su estructura. Entonces pasemos a hablar ahora de sus derivados, ¿no? De los derivados de sus arcos branquiales. Aquí para que vean, el quinto par craneal con sus tres ramas saliendo del ganglio celular de Gasser, oftálmico, maxilar y mandibular, ¿no? El séptimo par craneal, el noveno par craneal y el vago, que es el décimo par, el cuarto par craneal. Bien, vamos a ver ahora sí los derivados. En
imagen se ha hecho un corte frontal, ¿no? Así, esto es un corte frontal que me divide una parte anterior y una parte posterior para poder ver ambos arcos branquiales, pero nadie es perfecto. Esta imagen es muy bonita. Esta es la superficie y aquí esto debió ser al revés para ver también la superficie de ambos lados, ¿sí? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Aquí tenemos el proceso maxilar, el proceso mandibular, porque el primer arco branquial se subdivide. Aquí tenemos, mire, el límite entre el ecto y el endo. Pero ¿qué sucede? Se supone que aquí debe estar la membrana bucofaríngea, porque ya tengo boca y tengo la faringe. Al término de la cuarta semana, se rompe la membrana bucofaríngea, se disgrega. ¿Mediante qué mecanismo biológico? Muy bien, apoptosis, ¿no? Se rompe. ¿Y cómo estaba constituida esta membrana? Por ecto y endo. Lo que va a suceder es que al romperse, el ectodermo, voy a ponerlo acá, prolifera. Prolifera, miren, y reviste la parte interna, bueno, también hay el primer arco branquial. Quiere decir que la composición del primer arco branquial se modifica. ¿Cómo va a estar constituida ahora? Por ectodermo, mesodermo y ectodermo. Esto nos explica el por qué estructuras, esto ya es boca, estructuras que se encuentran en la boca tienen un origen ectodermal, si no hubiese tenido origen endodermal. En cambio el resto se mantiene, por eso tienen origen endodermal. Entonces, por favor, al término de la cuarta semana, la estructura del primer arco branquial se va a modificar como consecuencia de la ruptura de la membrana bucofaríngea. ¿Estamos? Muy bien. Ahora sí lo derivamos. Imagínense, traspolen en su cara superficie externa de los arcos branquiales adentro de la superficie interna. Y hemos dicho que estos arcos branquiales están separadas por depresiones. Primer arco branquial, proceso maxilar, proceso mandibular. Y tengo aquí una depresión, ¿no? Eso me indica entonces que la primera hendidura branquial o hendidura faríngea es lo mismo. ¿Qué es lo que me va a formar? El conducto auditivo externo. Eso es. Que al comienzo es como un espacio vacío, pero luego, hijos, esto se rellena. El epitelio prolifera y obstruye este conducto auditivo externo. Pero luego se vuelve a recanalizar por apoptosis. Por apoptosis, estas células que han rellenado mueren, desaparecen y se vuelve a recanalizar. Pero si falla la apoptosis, el niño va a nacer sin conducto auditivo externo. Alteraciones en la falla de la audición tienen su origen en este desarrollo de los arcos branquiales. Obviamente, cuando estudien una especialidad de fonoaudiología, ahí podríamos hablar más extensivamente, ¿no? Aquí simplemente eso, para una cultura. ¿Por qué no tiene conducto auditivo? Mire, este pacientito no tiene conducto auditivo. No, porque el conducto auditivo era un canal, luego se rellenó de células y falló la apoptosis. Porque el paciente, ustedes cuando tengan sus pacientes van a ver, ustedes van a parecer un cura. Todo les va a contar el paciente, todo les va a preguntar. Por eso me interesa que ustedes tengan una cultura general, aunque no muy profunda, pero para que puedan responder a preguntas. ¿Estamos? Muy bien, conducto auditivo externo. Pero el conducto auditivo externo está delimitado por el pabellón auricular u oreja. ¿Cómo se forma esto? Aquí interviene, imagínense que esto sea el primer arco branquial y esto el segundo. Cada uno de estos arcos proliferan y me generan 3 protuberancias pequeñas que luego se unen y me forman el pabellón auricular, ¿no?
pero de repente prolifera solamente o forma solamente uno o forman cuatro. Por eso que ustedes podemos ver a personas con tremendo pabellón ocular o con lengüetas o con unas tetillas que cuelgan. Eso es una alteración en la formación del paladar, ¿no? Proliferaron más protuberancia, ¿no? O pueden tener una oreja así ondulada, porque eso inicialmente tiene esta forma, pero luego se une. Son alteraciones, miren, en la formación de estos arcos branquiales. Entonces, muy bien, el oído externo, que está constituido por el pabellón y el conducto auditivo, está formado por el primero, segundo arco branquial y la primera hendidura branquial. Luego ya no tengo nada. Tengo mi superficie del cuello, la superficie cutánea del cuello. ¿Por qué? Porque el segundo arco branquial, hijos, miren, crece hacia abajo o hacia atrás, dependiendo de la posición, y se va a unir con esta región pretorácica. ¿Qué me forma? La zona cutánea del cuello. La zona cutánea del cuello, entonces, se formó por crecimiento del segundo arco branquial. Pero adentro, miren, ha quedado englobado el tercer arco, el cuarto arco, la tercera bolsa faríngea, la segunda bolsa hendidura branquial, la tercera. Quiere decir que hay un gran espacio en la parte interna que va a ir disminuyendo, miren, y al final vamos a tener una vesícula. Esto no es un seno, el seno es más grande. Esto es una vesícula cervical, que al final tiene que degenerar también por abortos. ¿Puede quedarse esa vesícula cervical? Sí. ¿Puede fallar en la fusión entre el segundo arco y la región pretorácica? Sí. Entonces tendríamos aquí un poquito, ¿no? Lo que se conoce como piso. Entonces, esos son los derivados de las hendiduras. Ahora nos vamos hacia la parte interna, llamada bolsa faríngea. La primera bolsa faríngea, y ustedes alguna vez han respirado profundamente, sienten ese retumbe del aire en el conducto auditivo externo. ¿Por qué? Porque la primera bolsa está en relación a la primera hendidura y le forma la trompa del eustaquio. Su parte lateral, como pueden ver, crece y le forma la cavidad o caja timpánica, donde se encuentran los huesecillos del oído. Miren la importancia de los arcos branquiales en la formación de este aparato auditivo, ¿no? Y su lámina o su epitelio lateral, conjuntamente con el epitelio interno de la primera hendidura, van a formar la membrana linfática, que simplemente es sumamente delgada, ¿no? Hay una pequeña cantidad de mesodermo ahí. El mesodermo es una hoja que va a formar tejido conectivo, hueso, cartílago. Cumple una función de sostén, de soporte. Por eso es que los derivados de este tejido mesodermal son tejidos de soporte. Aquella estructura, epitelio y endodermo, que no tenga entre ellos mesodermo, se rompe. Por eso es que puede fallar también, si es que no se encuentra mesodermo entre estas dos hojas, no va a haber membrana timpánica o se va a romper. ¿Sí? Muy bien, entonces trompa de eustaquio, que también es oído interno. Seguimos bajando y hacia atrás, y detrás de la lengua, en la orofaringe, tenemos dos depresiones, donde encontramos a la amígdala palatina. Entonces, el derivado de la segunda bolsa faríngea es la amígdala palatina. Pero lo único que forma este endodermo de la bolsa faríngea es el epitelio que reviste, ¿no?, las depresiones de esa amígdala palatina. Creo que ustedes ya han hecho en fisiología eso. La amígdala palatina tiene depresiones llamadas criptas. Así es. ¿Han hecho o no han hecho, hijos? ¿No?
órgano linfoideo, ¿no? Y aquí está revisiendo, este es el dermo de la segunda bolsa forma el epitelio, y aquí tendremos a los linfocitos, ¿no? Los nódulos linfáticos. Pero le decimos, y así lo van a leer, que forma la amígdala palatina. Pero los linfocitos en realidad se forman del mesodermo adyacente a esta bolsa faríngea. Entonces, miren, la amígdala palatina va a estar completamente formada al tercer mes de vida intrauterina. La tercera bolsa faríngea se divide en dos, en una parte superior e inferior o anterior y posterior. La parte superior o anterior me va a formar a la paratiroides inferior y la parte inferior o posterior me va a formar al timo. La cuarta bolsa faríngea igualmente se subdivide y me formará la paratiroides superior y el cuerpo restiforme o último branquial. Ya sabemos que la paratiroides es una glándula que secreta hormonas, la paratormona. El cuerpo restiforme o último branquial es el que me va a formar, no secreta por si acaso, ¿ya? Sino es el que va a formar, va a dar origen a la célula C de la glándula tiroides. Solamente le aporta. Si no se forma la cuarta bolsa faríngea, se va a formar la glándula tiroides, porque los sacos branquiales no forman la glándula tiroides. Esa glándula tiroides le faltará célula C, pero vamos a tener nuestra glándula tiroides. Entonces no se altera su formación, lo que se va a alterar será su función, su fisiología, porque esa glándula tiroides no va a poder secretar calcito. ¿Está claro? Muy bien. Entonces aquí tenemos ya formados los derivados de estas bolsas faríngeas y hendiduras. Aquí lo tenemos, miren. Esta es la faringe, y aquí en el piso de la faringe, que lo vamos a ver después, se va a formar la lengua. Y en el dorso es lo que se va a formar la glándula tiroides, y de ahí va a ir descendiendo. Y al descender, obviamente, ayuda también al descenso de las estructuras que se están originando de estas bolsas faríngeas. Miren, el timo, que se está formando por aquí arriba, desciende para ubicarse detrás del esterno. ¿Ya? Por eso es que cuando desciende la glándula tiroides, la glándula tiroides, ¿con quién va a chocar? Con la paratiroides, que se ubican en esta posición, porque es lo que choca. Por eso es que lo primero se forma la glándula paratiroides inferior. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, miren, estructuras que se encuentran en esta región del cuello y la boca, ¿no? En el sistema estomatonámico. Esto es lo que van a ver en la práctica. Aquí tenemos, esta es la lengua y esta es la epiglotis, aquella estructura que tiene cartílago elástico, ya lo hemos visto, que se mueve para abrirse o cerrarse y dejar pasar el aire por los